Nuestro apoyo y solidaridad a las trabajadoras de la ayuda a domicilio. Este es un sector que tiene que mejorar las condiciones de trabajo. Las administraciones no pueden jugar con los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de ese sector. Por eso exigimos que el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, de manera inmediata, saquen a concurso y reconozcan los derechos que ya hemos firmado de estas personas trabajadoras. Creo que esta huelga justa que desde el día 7 estáis protagonizando las trabajadoras del sector merece todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad. Adelante, esta batalla la vamos a ganar. Pues empezamos Voces en Conexión y qué mejor empezar fuerte, como hemos empezado con José Álvarez, el presidente de UGT. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que preocupa a mucha gente porque está implicada, porque son trabajadores y están implicados, pero también preocupa a todos a usuarios que utilizan el servicio y preocupa también a empresas que están dando este servicio. Bueno, he intentado hacer una tertulia donde haya un poco de todo. Sí que tengo que decir que hemos invitado también a la Administración, porque nos parece que en todo esto, y ahora lo veréis a lo largo del programa, que la Administración tiene algo que ver en todo este problema que está habiendo, pero bueno, pues nos han dicho que no entraban en medios de comunicación, con lo cual les quiero agradecer a los que están aquí, que voy a pasar ahora a presentarlos. Por una parte tenemos a Cristina. Cristina viene como representante de UGT. Hola Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por venir. Tenemos también a una de las usuarias de mayor edad, 93 años, Antonia. Buenos días, Antonia. Buenos días. Ella viene a contarnos, porque sí que es una usuaria del SAT, y viene a contarnos un poco su experiencia. Aquí don Agustín Lopesino, director de instituciones de DomusVi, de ayuda a domicilio. Buenos días, Agustín. Buenos días, Ana. Encantada de tenerte aquí con nosotros. Tenemos también a Ignacio Gamboa, también el presidente de la patronal de ASADE, que bueno, tienes mucho que decir también porque tenéis a muchas empresas que están sufriendo este problema. Muchas gracias por venir. A vosotros, Ana. Y por último tenemos a otra usuaria, Toñi, un poquito más joven, pero también con su edad y también usuaria del SAT y también yo creo que nos va a contar su experiencia y también nos va a contar un poco si está sufriendo toda esta huelga de alguna forma. Así que una vez presentados sí que quiero que veamos unos vídeos muy cortitos. El primero va a ser de la manifestación que hubo en diciembre en frente del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues este vídeo es del Ayuntamiento de Madrid, estaban enfrente del Ayuntamiento de Madrid y en diciembre con la primera huelga que hubo, con la primera manifestación que hubo, que ahora nos contará Cristina cómo fue aquella manifestación. Y después, ahora en enero, ha habido otra manifestación también del SAT, de personas que trabajan en el SAT, y esta en la Comunidad de Madrid. Con esto queda claro que el tema es candente y queda claro que tenemos mucho que decir o tienen mucho que decir. Yo solamente voy a intentar coordinar un poco las voces en conexión, pero yo creo que hay mucho que decir aquí. No sé, podemos empezar por Ignacio Gamboa como presidente de la patronal. Cuéntanos de dónde viene todo esto para que todos los que nos están viendo y escuchando puedan saber un poco y poderlo poner en contexto. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué esta huelga? Y bueno, luego ya seguiremos hablando de a ver si hay posibles soluciones. Bueno, Ana, yo creo que la huelga que a día de hoy ocurre en la Comunidad de Madrid
es un reflejo de algunos problemas estructurales que tiene el sector de la ayuda a domicilio. Estamos enfrente a un sector que es eminentemente público. Esto quiere decir que se regula a través de contratos públicos y de prestadores que van a la licitación para ofrecer estos servicios. Y lo primero es que esa regulación es extremadamente rígida. Esa extrema rigidez en la definición y en la financiación por parte de la Administración ha venido generando problemas de falta de profesionales, de una falta de adaptación de esas condiciones laborales y salariales a los cambios que van ocurriendo en la sociedad, y todo esto al final se ha reflejado en una situación de huelga, en concreto en la situación de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque a día de hoy es cierto que esos contratos no reflejan la realidad social, la necesidad de profesionales que requiere el sector para cubrir esa demanda, y entonces al final yo creo que nos vemos abocados a una situación de huelga, una situación de conflictividad, que no es otra cosa que un espejo al que nos podemos mirar en otros problemas estructurales que lleva arrastrando el sector durante muchos años. Bueno, tenemos que decir que creo, si no fallan las cifras, son 140.000 usuarios que hay dentro de la Comunidad de Madrid y 17.000 profesionales que están trabajando en este campo, ¿no? Efectivamente, es un pilar esencial, es un servicio esencial de la sociedad. No solo tenemos que pensar en esas 140.000 personas a las que atendemos y que hoy tenemos muy bien representadas por Toñi y Antonia, sino también en esos cuidadores familiares, en ese entorno familiar, a la que gracias a la ayuda a domicilio permite una mejor conciliación laboral, una incorporación al mercado laboral. Normalmente de ese cuidador no profesional, de ese cuidador familiar, que suelen ser las hijas, con lo cual hablamos de un sector que permite esa incorporación, encima un sector feminizado, un sector que puede y debe promover la calidad en el empleo de esos 17.000 trabajadores, pero 17.000 trabajadores a día de hoy que ya son insuficientes para el número que necesitamos y que a muy cortos plazos de tiempo vamos a necesitar el doble de trabajadores de los que necesitamos hoy. Cristina, ¿cómo ves tú todo esto? Tú como representante de los trabajadores dentro de UGT, ¿cómo ves este problema y ves que realmente hay alguna solución rápida para que todas esas personas tengan mejor sueldo, estén mejor equiparadas también en cuanto al trabajo? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que sí, que evidentemente hay soluciones. De hecho, se actualizó un convenio con muchísimas mejoras que iban a beneficiar a toda la plantilla. Las administraciones dieron su palabra para poder avanzar en ese convenio, y por eso nos sentamos a negociar creyendo que había opciones, y por supuesto creemos que hay soluciones, si no, no estaríamos en esta huelga indefinida, ni saldríamos a la calle, ni nos daríamos a conocer, porque creemos que es un servicio esencial, porque, como decía Ignacio, evitamos la soledad de muchas personas mayores y de que no vayan, como hace un ratito estaba hablando con Toñi, no vayan a residencias, no estén institucionalizadas, estén en su casa, en su entorno, con su gente, y eso se hace gracias al servicio de ayuda a domicilio a profesionales, pues, ¿qué te voy a decir yo? Que formo parte de él, que somos increíbles, ya no solo se habla de un salario digno, que por supuesto es fundamental porque es con lo que vivimos, pagamos, comemos, sino por los profesionales que somos, cómo atendemos a la gente, porque es vocacional y muchas veces eso se olvida y no nos dan el lugar que creo que merecemos. Sí, fíjate, referente a lo que comentas del salario, que a veces es muy precario, en la manifestación que yo fui, a la manifestación de la Comunidad de Madrid, que era un sábado, y sí que hablé con alguna y me decía, oye, me hubiera encantado también estar en la manifestación que hubo entre semana en el ayuntamiento, pero claro, es que si no, no cobro. Y resulta que con mi sueldo tengo que pagar, aparte de piso, pues tengo que alimentar a mi familia y no puedo permitirme el lujo de hacer huelga. Tengo que seguir trabajando, incluso, aunque, como me decías antes, había unos servicios mínimos que eran muy altos, con lo cual tampoco teníais que llevar esos servicios mínimos a cabo, lógicamente. De todas formas, algo tiene que ver la desindexación. Yo creo que es una palabra que ahora la oímos mucho y tal, y yo creo que en todo esto es como una palabra también, como un concepto que debemos entender y que toda la sociedad también debe saber
que esto existe. Cuéntanos, en pocas palabras. Es clarísimo. A ver, yo quería decir, por poner también desde mi punto de vista realidades, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid tiene una alta cobertura del nivel de ayuda a domicilio dentro de su política y eso hay que agradecer. Hay que agradecer a las administraciones públicas que hacen ese esfuerzo. A veces las administraciones públicas, fundamentalmente comunidades autónomas, tienen que trabajar sobre una legislación que es estatal. Entre esa legislación estatal, efectivamente, está la ley de desacción. ¿Qué significa esto? Significa que los contratos públicos no pueden incrementar los precios. Y efectivamente creo que eso es muy lesivo para un sector que es intensivo en mano de obra y que prestamos servicio a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente creemos que el Congreso de los Diputados, es decir, tiene que promover cambios legislativos que permitan que las licitaciones públicas y los contratos públicos se puedan adecuar paulatinamente los precios al incremento, efectivamente, pues de los costes salariales y otros costes, ¿no? Es una actividad intensiva de mano de obra y a nosotros, como compañía, lo que más nos preocupa, solo nos dedicamos a servicios sociales, por tanto, para nosotros es nuestro sector y es donde llevamos muchos años, desde el año 91 trabajando en el sector. Lo que más nos preocupa ahora mismo es la falta de personal. Por tanto, hay que mejorar las condiciones. Estamos totalmente de acuerdo y ahí nos vamos a encontrar totalmente. Pero tiene que existir desde, digamos, la Administración General del Estado, Congreso de Diputados, modificar realmente la ley de desacción. Claramente, hay que evitar. Y por otro lado, adicionalmente hay otros componentes adicionales que perjudican la ley de contrato del sector público respecto a la obligatoriedad de las prórrogas, aunque en un contrato estés perdiendo dinero y automáticamente te siguen prorrogando, con lo cual creemos que esos son dos elementos desde todos los ámbitos, lo hemos dicho. La parte sindical, estoy convencido que también están de acuerdo porque yo creo que es la base para poder construir un sector importante, ¿no? Y básico. La verdad es que yo leyendo para documentarme para el programa, cierto es que muchas empresas están perdiendo mucho dinero para atender a todos estos usuarios que realmente están perdiendo dinero. Ignacio, ¿crees que esto es así? No se lo inventan las empresas, realmente lo están perdiendo y no tienen otro remedio que continuar, ¿no? Bueno, yo recogiendo además un poco lo que venía diciendo Agustín, hace apenas 15 días la vicepresidenta Yolanda Díaz vino a decir que esta ley de desindexación es un anacronismo, es una ley de otra época, probablemente o posiblemente necesaria en un momento determinado, en un momento de contracción económica, pero que ahora mismo lo único que hace es restringir la negociación colectiva, restringir que los contratos se adapten a la realidad y a la evolución del sector y restringir que las condiciones de los trabajadores que prestan esos servicios se adapten a la realidad social que vivimos. Con respecto a la financiación de estos concursos, además de ser muy rígida, es insuficiente. Desde ASADE llevamos años y desde todas las entidades del sector promoviendo que por lo menos se destine un 2% del Producto Interior Bruto a los cuidados de larga duración. A día de hoy llegamos muy mal al 1%, es decir, necesitamos el doble de financiación que la que tenemos. Hemos entendido como sociedad que los cuidados y el derecho a los cuidados que recoge la Ley de Dependencia, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, es un derecho de los ciudadanos y como derecho a ser cuidado y a vivir en nuestro domicilio con los cuidados que necesitamos, debemos financiarlo y sostenerlo como sociedad. Lo que no parece razonable es que los cuidados y el derecho a los cuidados se sostenga a base de unas condiciones mejorables de los trabajadores o a base de las empresas que sostienen el sector. El sector se tiene que sostener con una financiación pública suficiente. Y recordamos que el sector es público, definido y financiado por la administración pública. Y al final todo viene en cascada. Viene en cascada. Si la financiación es suficiente, los salarios son mejores, el número de profesionales será el suficiente y las empresas no tendrán que financiar en relación con su cuenta de resultados un servicio que hemos considerado que financiamos entre todos. Toñi, tú como usuaria, ¿todo esto te suena? ¿Realmente lo estás sintiendo tú en el servicio, esta huelga, o estás igual? Cuéntanos tú como usuaria primero, ¿qué tipo de ayuda tienes? Cuéntanos. Pues yo ahora mismo tengo, una vez en semana, vienen a ayudarme. Pero ya no solamente ayudarme en la casa, sino que viene, si yo necesito que venga conmigo al médico,
o venga a comprar, porque no tenga fuerza, porque yo tengo artrosis y viene conmigo. Lo que yo necesite, la chiquita viene. Luego tenemos a las animadoras socioculturales que nos sacan también 2 veces en semana o una vez. Vamos a parques, nos llevan allí a la oficina a hacer actividades. Tenemos muchas actividades que nos encanta, porque las personas mayores ya no tenemos que estar en casa metidas como si ya no sirviéramos para nada. Tenemos que salir, nos tienen que ayudar. Yo no quiero ir a una residencia, yo prefiero tener esa ayuda en casa. La ayuda esta y que me ayuden en mi casa. Entonces, pues ahora lo estoy notando mucho porque no vienen como venían antes. Además, yo creo, Antonia, yo creo que tú con 93 años, todo este servicio, la verdad que te tiene que alegrar mucho, sobre todo también para esa soledad, ¿no? Mucho. Y además tengo mucha suerte con la que tengo. Es como si fuera yo ya, como si fuera una hija. ¿Lleva muchos años contigo? ¿Mucho Sí, tiempo lleva contigo? 7 o 8. Oye, ¿y estás notando ahora estas huelgas que está habiendo? ¿Lo estás notando? ¿Qué? ¿Estás notando lo de la huelga? ¿Lo notas porque van menos o porque sí, tienes porque más...? la mía, a ver, viene, porque ella tiene miedo, porque no es de aquí, claro. Y entonces viene y hace lo que quiere, viene más tarde, hoy se ha ido media hora antes, por ejemplo, porque, bueno, también yo... Entiendes también por lo que están pasando, ¿no? Sí, y yo estoy contenta, pero yo comprendo que tienen casas con trabajos muy duros, muy duros. Es verdad. De los encamados, por ejemplo, es un trabajo durísimo. Claro, porque tú estás estupenda, vosotras es que estáis estupendas. Yo tengo un conocido que es ciego y le tienen que hacer todo, ir a la compra, y todo, lo que se dice, todo. Y es un trabajo duro y está mal pagado. Cristina, dices que hay pocas, bueno, hemos dicho que hay pocas, que necesitaríais ser muchas más, ¿no? Para atender a todas las personas que lo necesitan. ¿Cómo llegan hasta este momento para trabajar? ¿Son personas que ya de por sí tienen una profesión dentro de los cuidados? ¿Sabes si hay sitios donde les pueden enseñar o cursos o algo que puedan hacer porque les interese? ¿Cómo llegan hasta ahí? El inicio de la ayuda a domicilio al final sí que comenzó pues personas que siempre se habían dedicado a cuidar y empezaban a trabajar en la ayuda a domicilio un poco por salir, ¿no? de su casa, de ser una cuidadora familiar a dedicarse a esto. Evidentemente desde UGT y desde los sindicatos siempre se ha intentado profesionalizar el sector, que las auxiliares fueran personas que están formadas y así empezaron los certificados de profesionalidad, luego hay auxiliares de enfermería, hay gente que tiene una experiencia muy, muy larga en cuidados, que se ha formado, pero es que ya no solo hablamos de las auxiliares, es que la ayuda a domicilio tiene un equipo increíble. Tiene trabajadoras sociales, tiene animadoras socioculturales, tiene psicólogas, podólogos, o sea, es que es una plantilla enorme, gente que se ha formado para ayudar y aparte de la financiación, o sea, la financiación es vital, es necesaria, ¿no? Por los salarios, pero es que realmente este servicio habla de más cosas. Nosotros estamos cuidando a la población, a una población que lo necesita. Entonces, ya evidentemente el salario es fundamental, pero el reconocimiento de lo que hacemos, lo que se hizo en la pandemia, por ejemplo, yo creo que se habló mucho de residencias, de centros de día, pero no se habló de cada auxiliar que iba a cada domicilio con la situación que eso suponía, la inseguridad, el miedo, y no se habló nunca de nosotras. Y nunca se ha dado ese reconocimiento. Y es gente que dedica horas y horas. Hay compañeras auxiliares que están hasta en 3 empresas para poder salir día a día y poder realizarse como persona, cuidar a sus hijos. O sea, es alucinante lo que vive cada persona. Yo creo que la administración debería abrir los ojos de una vez, financiar y cuando hace un pliego no solo redactar la importancia de aportar dinero, no, la parte social también es muy importante que se desarrolle. ¿Cómo les vamos a atender realmente? Que nos escuchen también en eso, porque somos expertas y sabemos lo que encontramos allí. Y eso es fundamental.
O sea, nosotras no hablamos solo de un salario digno, hablamos de un trabajo digno. Y de un reconocimiento. Y para las personas que cuidamos, es que ellas mismas lo dicen, no quieren ir a residencias, ellas están felices en su casa. Es que es fundamental este servicio. La ayuda que tenemos, por ejemplo, yo si necesito ir al médico, llamo y me mandan una ayuda a las horas que sea. Me acompañan, no voy sola. Claro, la verdad Mira, es que... yo conocí esto de ayuda a domicilio porque mi marido ya ha fallecido hace 6 años. Estaba muy mal, tenía un 30% de vista y quedó que no podía andar. Le llevaron al hospital y me dijeron que ya tenía que salir con andador y ya casi no le sujetaban las piernas. Me llamó la trabajadora social y me dijo, usted necesita ayuda. Yo no lo necesitaba, yo le cuidaba sola. Y así fue como conocí esto. Ya venían a ducharle y claro, porque es que yo no podía con él, era un señor muy alto y muy grande y es que se va a caer usted con él. Entonces no le tuve que llevar a una residencia en casa. Entre ella y yo, pues me vino muy bien. Y ahora continúas tú y para ahora ti. Continúa conmigo. Claro. Y yo por lo menos es que me encuentro feliz cuando ella viene. No, yo, Cristina, te doy toda la razón. Es decir, la actividad que hacéis, todos los profesionales, sí, las auxiliares y todo el equipo técnico es excepcional. Tiene una gran carga de trabajo cuando vas a cuidar en el entorno domiciliario. Por lo tanto, eso hay que reconocerlo. Por tanto, es así. Yo creo que espacios como este deben de ayudarnos también porque, digamos que los medios de comunicación en general han denostado un poco los cuidados. Hablabas de las residencias, en general los cuidados, ¿no? Es decir, creo que hay que visibilizar la buena labor que se hace. Los profesionales, siempre hay mejoras, pero hay mejoras y áreas de mejora en todos los ámbitos, ¿no? Pero creo que denostar un poco el trabajo impide que otros profesionales se puedan incorporar. Y esa es un poco la clave. Sí. Es decir, necesitamos profesionales que se quieran incorporar. Yo muchas veces, cuando miras las nuevas generaciones, ¿quién va a querer cuidar? Por tanto, quiero decir, estamos en un momento que es clave, que entre todos, administración pública, parte sindical, parte empresarial, las propias personas usuarias, ¿no? Lo que tenemos es que establecer y diseñar un servicio que sea realmente posible el poder atender a las personas mayores con grados de dependencia en el domicilio. Creo que es insuficiente, ¿no? Sí. Tú, Toñi, estás muy bien, ¿vale? Pero hablando de personas... Pero me iré deteriorando y necesitaré, claro, en vez de un día, a lo mejor 2 o 3. Claro, no, pero quiero estar en mi casa. Por eso... Pero necesito ayuda, claro. Se necesita más cobertura. Imprescindible. Sí, se necesita más cobertura, es decir, las personas dependientes con grado 3, ¿no? Se necesitan más horas, se necesitan otros profesionales que vayan al domicilio. Es decir, esto, para poder cuidar adecuadamente el entorno domiciliario, se exige una financiación mucho más elevada y sobre todo un plan de trabajo, porque al final, efectivamente, si cuidamos en el entorno domiciliario, pues probablemente se puede acudir menos al hospital porque los tienes cuidados, claro, si tienes un servicio de teleasistencia muy bien orientado, si tienes unos servicios que atiendes a crónicos y dependientes también en el propio domicilio, etcétera, al final son recursos que puedes, en cierta manera, bueno, optimizar y no, efectivamente, sobrecargar lo que puede ser la sanidad, ¿no? A ver, en la época del COVID, efectivamente, todo lo que se hizo en servicios de entorno domiciliario fue excepcional. Fue excepcional. Lo que se hizo en las residencias también. Sí. Entonces, eso es lo que hay que reconocer y poner en valor. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Es que ganan poquísimo, ¿eh? Tienen unos sueldos muy bajos. Sí, hablando de sueldos, y yo no sé si es una cosa que vosotros podéis hablar de ello. Una cosa que no entiendo, por qué en Madrid se paga, en la Comunidad de Madrid se paga 17 euros la hora y resulta que te vas al País Vasco y se paga 31 o 32 euros la hora por el mismo trabajo. Hay en municipios, o en municipios, sí, en Pinto, creo, no, bueno, en otros sí lo he leído. Entonces, ¿por qué esa diferencia y qué podemos hacer para que, bueno, porque la profesional es igual en un lado que en otro, claro, y la misma vocación tiene, e incluso yo creo que tiene más gastos el que está en Madrid que el que está a lo mejor en otra ciudad más pequeña, porque de transporte, de todo, de alquiler, de lo que sea. Entonces, ¿a qué creéis que es debido que haya esta diferencia? Bueno, Ana, yo creo que al final el sector de la ayuda a domicilio es un reflejo también de cómo es la sociedad, ¿no? Nosotros como país estamos constituidos por comunidades autónomas y entonces esas comunidades autónomas, que en el caso de la dependencia son quienes tienen la responsabilidad, pues con eso lo que al final que se ha hecho, los contratos son
diferentes en función de cada autonomía, en función de cada municipio. La negociación colectiva se ha adaptado a cada autonomía, con lo cual al final los pactos salariales, en función de los recursos de los que dota la administración estos contratos, son diferentes. Son lo que den. Sí, al final es un poquito la manta corta, ¿no? Es verdad que en el País Vasco, que lo ponías como ejemplo, el precio ahora es mucho más alto. El nivel de intensidades que recibe cada usuario o los copagos también son más elevados. Es decir, la participación de las personas usuarias en la financiación de ese servicio es mayor. Los modelos hay diferentes. Tantos modelos como comunidades autónomas, por no decir que tenemos tantos modelos como municipios que tienen servicios de ayuda a domicilio. Eso genera diferencias obvias, igual que se generan diferencias entre lo que pueda ser una zona más despoblada o una gran capital, ¿vale? No es lo mismo atender a pequeños municipios en Castilla y León o en Andalucía o en Castilla-La Mancha que atender una gran ciudad como puede ser la de Madrid, Logroño, Barcelona. Son situaciones diferentes. En todos ellos el problema de la falta de profesionales es común, pero es verdad que donde los salarios son mayores en relación con los costes de vida, es más sencillo encontrar trabajadores, o es menos difícil, por decirlo de otra manera. Nos encontramos con otra virtud de la ayuda a domicilio que hoy no hemos tratado. El trabajo de la ayuda a domicilio no es deslocalizable. Es decir, vamos a atender a las personas allí donde viven, donde han vivido durante mucho tiempo y donde quieren vivir. ¿Eso qué permite? Permite generar empleo en zonas donde no hay industria, donde no hay turismo, donde no hay otros modelos laborales, con lo cual, si promovemos la ayuda a domicilio, además de obviamente generar unas sinergias muy positivas con la sanidad, podemos ser un gran motor de empleo en un país que seguimos necesitando emplear a un porcentaje muy elevado. Ya ha salido la encuesta de la EPA. Necesitamos empleo, necesitamos trabajadores en determinados sectores y sin embargo tenemos desempleados en muchos otros. Si lo promovemos, le damos mayor reputación, le damos mayor interés y lo reconocemos, desde luego seguro que es mucho más sencillo y alcanzamos a prestar mucho más que 1 hora a la semana de la ayuda a domicilio y podemos atender a esas personas que al final les atendemos para que puedan llevar a cabo sus actividades más básicas de la vida diaria. Asearse, vestirse, comer, ir al médico. No estamos hablando de ningún lujo. Estamos hablando de un derecho. Y es que aparte están pendientes de nosotros. Si ellas ven cualquier cosa, alguna anomalía que hacemos, ellas pues te van a vigilar también. Están muy preparadas. Hacen cursillos y están todo el día, porque yo la mía, por ejemplo, me tengo que ir esta tarde pronto porque tengo que hacer un cursillo tal y cual, trabajan mucho. Y las coordinadoras, no quiero decir lo que trabajan también, porque claro, a lo mejor les llamamos, que tenemos que ir al médico, ¿me puedes cambiar? Ellas ya tienen el cuadrante hecho, te lo tienen que, ¿a qué es verdad? Valen un montón. Valen un montón también. Y luego estas que vienen con nosotros, las que nos llevan por ahí, bueno... Yo ya se lo digo, voy mejor con vosotras que con mis hijos, porque es que nos dejan ser nosotras. Los hijos siempre te van a vigilar, no hagas esto, no hagas lo otro, pero con ellas de verdad, es que yo estoy encantada. Como bien dice Toñi, estamos hablando de un sector profesional y que así, claro. Nosotros impulsamos, creemos que el sector tiene que ser un sector profesional. Creemos que sería un error como sociedad buscar atajos para poder cubrir ciertas necesidades a base de... En la situación de falta de unos recursos suficientes, buscar atajos para que esos cuidados dejasen de ser profesionales, porque la persona que va no simplemente va para acompañar, sino que hace una valoración social, detecta cambios, detecta que al final puede haber un deterioro y lo detecta de una primera manera, de manera que podamos intervenir, mejoremos la calidad de vida, aumentemos la esperanza de vida, podamos permanecer más años en el domicilio. Si son profesionales, eso se hace bien. Si al final tenemos que ir a que nos cuide, yo si tuviera que ir a operarme de una rodilla iría a un cirujano, después de sus años de formación y sus años de experiencia. No me dejaría operar por mi hijo, por más cariño que mi hijo le quiera poner a la operación. Pues esto es lo mismo, para cuidar, debe cuidar un profesional. Tienen que, ellas de verdad que es que están pendientes de todo. Y luego yo, por ejemplo, tengo hijos, pero hay personas que no tienen. Y entonces esa señora está sola siempre. Pues ellas están pendientes de todo. ¿Tú también, Antonia? ¿También tienes hijos, nietos? Sí, tengo nietas y tengo hijos, sí. Lo que pasa es que viven lejos y yo de momento no claro, los pues estamos solas. Bueno, también los tengo, cuando los necesito los tengo, claro. Y también utilizas, vas con en la parte sociocultural de estas animadoras. Me defiendo bastante bien todavía sola. Sí, viene también con nosotros. ¿Vas también en la parte sociocultural con ellos?
Sí, ¿También sales? Salgo. Sí. Y luego yo salgo mucho, tengo amigas todavía Muy y, bien. en fin, salgo. O sea que Muy bien. La verdad es que da gusto, ¿no? Sí, sí, llegar a sí, esta sí. edad y yo estoy estar poco así. en casa. Me parece De estupendo. todas formas, Hay nos que hemos aprovechar. espabilado Muy bien, mucho hablas ahora. muy bien. Y la Hacéis muy coordinadora bien. que Antiguamente con tengo, esta edad ya estaba la gente más deteriorada después de todo, pero ahora pues yo qué sé, con todo esto nos estamos como más Hacéis muy bien. contentas y, Pues y como eso es que lo que- pues eso es servimos como- todavía para algo, ¿no? Claro que sí, para No mucho para todavía. estar ahí. Aunque solamente sea por aplicar la experiencia que tenéis de tantos Claro. años, que siempre vais a tener cosas que decir. Pero yo creo que un poco también el problema, porque yo no sé, seguro que a nivel empresas también lo veis, que la administración tarda mucho en dar estas ayudas, porque desde que te valoran hasta que ya te dan el Sí. servicio, yo sé de muchos casos que por desgracia no han podido llegar a ellos. ¿Qué podemos hacer para aligerar un poco todo eso? Porque son meses y meses desde que pides la ayuda, Sí, que vienen te a valoran, valorarte que a no sé qué, casa. hasta que te la dan. ¿Qué podemos hacer por todo esto? Pues Efectivamente, a día de hoy el reconocimiento de la dependencia, desde que se solicita hasta que se aplica la prestación, está cerca de un año. Depende mucho de las comunidades autónomas, pero se tarda cerca de un año. Demandamos a las administraciones mayor agilidad. Esos son menores Burocrático, trabas ¿no? Es algo burocráticas, burocrático. probablemente mayores recursos en la parte de la administración para la valoración también de las personas usuarias y de su situación. Recordemos que para pedir la dependencia hay que presentar un informe médico y un informe social. Hay que pedir cita en un lado, hay que pedir cita en otro. Muchas veces se presentan en registro presencial o telemáticamente, con la barrera a día de hoy digital que eso supone para un número importante de personas mayores que quieren acceder a la dependencia. Desde luego, la situación de una persona que, recordemos, necesita esos cuidados para asearse, para bañarse. Hemos hablado de encamados. ¿Qué decir? Si tardamos un año, durante tarde. ese año estamos o precarizando empleo o dejando de cuidar a alguien. Y eso, desde luego, hay que buscarle una solución. Se ha mejorado, pero evidentemente todavía probablemente es insuficiente y probablemente se refiere a estructuras que necesitan más SEMA las administraciones públicas, comunidades autónomas, como para valorar rápidamente, ¿no? Reitero, se ha mejorado, pero quizás es insuficiente, ¿no? Sí, me decías tú, además, cuando estábamos hablando antes de empezar, que tú ya llevas muchos años en este sector, y sí que te quería preguntar si realmente ves mucha diferencia desde que empezaste, que a lo mejor casi no existía casi la ayuda a domicilio. No, sí existía. Sí. O no la conocíamos. Como y decía, ahora, fíjate, en el año has visto 96 yo me incorporé y efectivamente mi primer contacto con los servicios sociales fue un servicio de ayuda a domicilio, ¿no? Con lo cual tengo una especial sensibilidad, ¿no? Y yo recuerdo en aquellos momentos efectivamente que existían las mismas demandas por parte de las personas trabajadoras, que era mejorar sus condiciones de trabajo, y en muchas ocasiones se decía a ver si llegamos al menos a las gerocultoras de las residencias. Era un poco, digamos, el objetivo, ¿no? Creo que se ha avanzado en profesionalización. Esto creo que hay que decirlo, porque si no, evidentemente no sería justo. En los inicios había mucha atención no profesionalizada, como tú bien decías, es decir, era una atención más, bueno, pues del entorno, muchas veces dentro del ámbito, entenderme bien, de la beneficencia, es decir, bueno, se ha profesionalizado mucho más. Pero los retos siguen estando ahí, es decir, creo que se ha avanzado enormemente en cuanto también los recursos que las administraciones públicas han puesto para poder atender a las personas de entorno domiciliario, ¿vale? Pero reiteramos, es insuficiente. Las necesidades son cada vez superiores. Si queremos cuidar a las personas en su entorno domiciliario con dependencia porque quieren estar en su casa, se necesitan más recursos, ¿no? Y yo creo que aquí es muy importante, lo decía anteriormente, creo que es muy importante que los pasos que demos estén bien estructurados y bien diseñados desde arriba, ¿vale? Hay algunas acciones legislativas o movimientos legislativos que no son adecuados para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, en cambio se han regulado. Creo que todos tenemos una responsabilidad, la parte sindical como la parte empresarial, ¿no?, para que realmente aquello que se regule sea adecuado realmente a la actividad de ayuda a domicilio. Ahora mismo podría poner ejemplos. Se han regulado a raíz de, digamos, el ámbito de las trabajadoras del hogar. Se ha regulado una disposición adicional que se incorpora a la ayuda a domicilio y es
imposible el poder dar una respuesta adecuada a esto. ¿Por qué se ha regulado de esta manera? Porque en las condiciones que promovió el Ministerio en un momento determinado, con una buena orientación, que son parámetros de calidad, y creo que eso está muy bien, pero después en la letra pequeña y cuando se define, son aspectos que se hacen irrealizables. Os pongo un detalle, porque también hay que decir claramente cuáles son los elementos para poder definir estructuralmente bien ayuda a domicilio. Las personas usuarias quieren los servicios a unas horas determinadas. Si preguntáramos a las personas usuarias cuáles son su percepción en cuanto a la prestación del servicio, en general, hablo en general, pues te dirían que lo que les molesta, y es entendible, es el cambio de las personas, de las auxiliares, de las personas trabajadoras, obviamente, porque si estás haciendo un aseo se entiende de que haya personas diferentes, pues esto evidentemente es una percepción de falta de calidad. Por tanto, esto es la primera cuestión. Y otra probablemente son los horarios de la prestación del servicio. ¿Es posible prestar el servicio cuando la persona usuaria quiere? Pues probablemente si eso se cumpliera no podríamos satisfacer la regulación laboral de los convenios colectivos. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de prestaciones que se producen en una franja horaria muy concentrada. Si después tenemos que garantizar un contrato laboral de al menos 30 horas semanales a las personas trabajadoras, ¿qué funciones? No da. Entonces, no se pueden establecer regulaciones que no tengan claro la posibilidad de hacer bien el servicio, ¿no? Creo que eso es una responsabilidad desde las, digamos, más altas instancias, donde definen o diseñan o aportan determinados elementos que después se produce una legislación, ¿no? Bueno, vamos a ir un momentito a publicidad y continuamos enseguida con esa reflexión tan interesante del señor Lopesino. Bueno, continuamos entonces y sí que me gustaría que Cristina tenía algo que decir, que sí. Yo creo que es el momento ahora, hablando un poco con lo que nos comentaba Lopesino. Sí, simplemente aclarar que es verdad que se ha mejorado muchísimo en cuanto a la profesionalidad, pero yo creo que el servicio de ayuda a domicilio se ha vuelto como más rígido. Antes lo que un auxiliar trasladaba, o un equipo de coordinación trasladaba a la administración en cuanto a mejoras del servicio, aumentar, reducir, se tenía en cuenta, se escuchaba, de hecho se modificaba en ese sentido, y ahora eso es prácticamente imposible. Si se mandan informes, tarda mucho en darse respuesta, a veces cuando llega ya no se puede hacer nada. Entonces, en ese sentido es verdad que yo creo que hemos ido para atrás en vez de avanzar a mejor. Y además la administración, yo creo que la administración no cumple también con su parte de tanto por ciento que debería aportar, ¿no? Bueno, la realidad es que cuando nace la dependencia, nace con un compromiso de cofinanciación. Como he dicho antes, la responsabilidad, las competencias son autonómicas, pero la dependencia y los cuidados se deben cofinanciar entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Esa cofinanciación, el impacto, lo que llegaría es el 50% por cada una de las partes. Es cierto que a día de hoy la Administración General del Estado aporta menos de ese porcentaje del 50%, con lo cual las administraciones autonómicas lo tienen que complementar. Hace ya algunos años, durante el periodo en el que Nacho Álvarez fue secretario de Estado de Servicios Sociales, pues hubo un plan de acción para ir incrementando la aportación de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, y es verdad que permitió mejorar tanto la cofinanciación como el alcance de los servicios de ayuda a domicilio, residenciales, teleasistencia, todos ellos, todos los servicios sociales a la dependencia. Es verdad que son los últimos años, derivado probablemente de la falta de presupuestos, de falta de acuerdos parlamentarios, de la estructura a nivel de hoy que tenemos en el Congreso de los Diputados, no ha sido posible, con lo cual está congelado. Eso es una realidad y es un argumento que a día de hoy se trabaja desde la Administración autonómica o desde el Ayuntamiento de Madrid, en el sentido, y se ha manifestado públicamente, en el sentido de que la Administración Central del Estado, la Administración General, no paga, no financia el 50% del Estado. Es cierto, como es cierto que históricamente nunca ha sido así, y es una reclamación de todo el sector. Cuanto más financiación haya, pues mejor desde luego van a ser las condiciones con las que atendemos a las personas.
Pero sin esa financiación se han seguido sacando pliegos, o sea, nunca se ha dado el 50% y el ayuntamiento y la comunidad han sacado pliegos sin el 50% que supuestamente tenía que, bueno, que supuestamente no, que tiene que dar el Estado, ¿no? Entonces, al final es algo que tampoco... Y que luego hay otros recursos que salen, centros de día, pliegos de centros de día, o sea, al final hay cosas que siguen funcionando. ¿Hay mucha diferencia entre el ayuntamiento y la comunidad en este área? Bueno, lo cierto es que a día de hoy la Comunidad de Madrid, sin entrar en mucho detalle, tiene un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para que el Ayuntamiento de Madrid atienda a las personas dependientes, pero el Ayuntamiento también tiene una atención primaria. Es decir, nosotros también, las empresas prestan servicios a personas que no son dependientes en el sentido de que tengan reconocida la ley de dependencia. Hay servicios municipales que además lo que buscan es agilizar. Antes hablábamos que se tarda 1 año en obtener la dependencia. Cuando nosotros vamos a un centro de servicios sociales es posible que nos pongan de una manera temporal un servicio de ayuda a domicilio en tanto en cuanto se aprueba nuestra dependencia, ¿vale? Entonces, la situación, lo cierto es que aquí hay una unidad, en el municipio de Madrid hay una unidad de prestación, se atiende esa atención primaria, se atiende la atención al dependiente y la calidad del servicio es la misma. Y de hecho la situación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid no difiere en exceso. La única diferencia es que es verdad que el municipio de Madrid tiene una concentración, una densidad de población mayor, pero ni más ni menos, mientras que pues si nos vamos a la Sierra de Madrid pues tenemos densidades diferentes. Pero la situación es diferente. Yo creo que en relación con lo que decía Cristina y Agustín, ¿no?, de la rigidez del servicio y de lo que hablábamos ahora del 30%, del 50%, de si antes han salido o no, lo que debemos evitar es que este sector de los cuidados sea un arma arrojadiza entre los grupos parlamentarios, entre los partidos políticos. Debe ser un elemento, si es un pilar esencial, debemos buscar pactos, debemos buscar participación de todos los actores sociales, personas usuarias, administraciones públicas y entidades que prestan el servicio, y debemos buscar cómo poder garantizar que este servicio se siga prestando los próximos 5, 10, 15, 25 años. España tiene la pirámide poblacional que tiene, todos la conocemos, tenemos las necesidades, tenemos un éxito como sociedad que es esa mayor esperanza de vida, y tenemos que llegar a lo que dice Agustín, tenemos que definir entre todos cómo deben ser ese servicio de ayuda a domicilio o los cuidados en general. Tenemos que definirlos entre todos, porque es verdad que hemos evolucionado hacia la profesionalización, hemos evolucionado también hacia una mayor rigidez de los servicios en todos los ámbitos, desde la propia ley. Hablaba Agustín de las prórrogas obligatorias, de la ley de desindexación. Esa rigidez, desde luego, nos ha llevado a un punto de inflexión. Ahora necesitamos tomar una decisión a medio y largo plazo, y para eso hace falta consenso. Ya. Desde DomusVi, ¿cómo lo veis? Con 60.000, creo que son 60.000 usuarios que tenéis de ayuda a domicilio. Tenemos 60.000 usuarios. 60.000 usuarios. ¿Cómo lo veis todo esto? Yo creo que es el momento de llegar a los consensos. Estoy totalmente de acuerdo en nuestro sector, y yo diría que en general en la sociedad lo que necesitamos son consensos, llegar a acuerdos y establecer, digamos que una planificación estratégica a largo plazo, no solo 4 años o un periodo de legislatura, es necesario, porque estamos hablando de cuidar a las personas. En nuestro sector esto es fundamental y es básico. Si no se produce, realmente no vamos a construir juntos. Yo creo que hay que reconocer, es decir, hay que reconocer que las administraciones, estamos hablando de Comunidad de Madrid, han hecho su esfuerzo y están haciendo su esfuerzo, y eso es bueno. Probablemente es insuficiente, pero hay que reconocer ese trabajo. Hay que reconocer el trabajo también de los sindicatos, que en cierta manera, que para nosotros son fundamentales. Dentro de la compañía, para nosotros un pilar es tener una muy buena relación con la parte sindical. ¿Por qué? Porque queremos trabajadores que estén motivados, que estén contentos y que desen el trabajo, porque al final les dan un trabajo a las personas, ¿no?, usuarias. Por lo tanto, para nosotros es fundamental. Entonces, tiene que haber un consenso claramente. Pero es verdad que, yo reitero, la ley de contrato de administraciones públicas perjudica realmente el desarrollo de esto. Creo que hay otras fórmulas de colaboración público-privada que se están experimentando y que quizás puede ser una evolución. Y yo personalmente, por esta situación de conflicto, yo claramente entiendo, y nosotros pensando en las personas usuarias en primer lugar. Y en segundo lugar, pensando también en la colaboración que ha habido con la parte sindical, ¿no?, en la negociación del convenio, donde se han hecho esfuerzos por ambas partes, ¿no? Bueno, pues es pedirle a la Administración que lo antes que pueda ser posible, pues saque, digamos, esos pliegos, y que permita, en cierta manera, volver a una normalidad, que eso efectivamente a todos nos... creo que es lo que es necesario, y que las personas usuarias es lo que
lo que realmente se merecen, ¿no? Esta es un poco nuestra propia visión, ¿no? Pero desde luego, de cara al futuro, los servicios sociales es necesario una visión estratégica, consensuada y no para 4 años. Y no sea un arma arrojadiza. Estoy totalmente de acuerdo contigo en este sector y en otras muchas facetas de la vida. Ignacio, ¿cómo ves el futuro desde SADE? Bueno, el futuro de la SADE lo vemos, somos optimistas siempre, lo vemos prometedor, creemos, como he dicho antes, ¿no? Es un sector de creación de empleo en el territorio, cuando hemos tenido tan en boga esa España vaciada o esa España con densidades de población muy bajita. Es un sector de empleo, es un sector de futuro. Hablamos que en el 2050 va a haber más de 16 millones de personas mayores de 65 años, con lo cual el sector de los cuidados... Que vamos a necesitar ayuda. El sector de los cuidados es un vector de crecimiento no solo económico, social, es decir, un país desarrollado debe tener un sector de cuidados desarrollado. Y entonces creemos que estamos en el lado correcto, estamos en el lado de los cuidados, de reconocer a esa parte que por edad es la parte mayor de nuestra sociedad, de reconocerle con los cuidados y la atención todo lo que ellos han hecho para traernos a donde estamos hoy, ¿no? Entonces, necesitamos reconocer a las personas mayores con sus cuidados, necesitamos reconocer a los trabajadores que prestan en el servicio y desde ASADE, desde luego, queremos ser un motor más del sector para que este sector dentro de 20 años, dentro de 30 años, dentro de 40 años, podamos presumir de él, como ya podemos hacer hoy, aunque por desgracia tenga muchísimos problemas que no se han solucionado. Además, me parece muy bonito que no solamente sea el cuidado de a lo mejor para los que realmente necesitan cuidados especiales porque no están bien y no pueden hacer... Hay gente que está encamada, que tienen que moverlos, y eso también es... Yo veo a las chicas tan débiles algunas y dicen, sí, pues yo muevo a este señor que le conozco o le he conocido a algún vecino de mi barrio. Y digo, ¿cómo puedes? Pues es que yo hago cursillos y sé moverlos. Porque si no, es que yo, por ejemplo, no lo podría hacer. Pero digo también ellas que están preparadas. Lo importante también que es que se ha pasado ya también al plano social, en el sentido de, pues vámonos al cine, o sea, toda la rama esa sociocultural con esas animadoras, que yo creo que, porque es muy importante la soledad no deseada en las personas mayores, que sí, que no es solamente para las personas mayores la soledad no deseada, también hay en otros sectores jóvenes con soledad no deseada, personas con trastorno mental. Yo creo que en otros sitios no existe, ¿no? Lo de el ayuda a domicilio, seguramente en el imaginario común de la sociedad está en una persona, un auxiliar de ayuda a domicilio que acude a tu casa, y hace el aseo y se marcha. Sí. Es un elemento de unión, de cohesión de la sociedad, es decir, permite a las personas mayores no solo mayores, porque también atendemos personas, pero que por una serie de circunstancias requieren de una necesidad, de un apoyo mayor, permite que se relacionen, que tengan una vida muchísimo más completa de la que la tendrían si la ayuda a domicilio. Salimos del domicilio, es decir, la ayuda a domicilio ha abierto las puertas de la casa, ha permitido a las personas interactuar fuera y además llevar servicios que no son el específico del aseo del vestir, que desde luego se prestan y se tienen que seguir prestando. Estamos encantados. Los que estamos solas, por ejemplo, valoramos mucho la compañía cuando vamos a las giras, a los museos, el reunirnos todas, que nos llevamos bien y es... Sí, además la hay persona una que vive sola valora mucho la compañía de... Claro, por eso encantadas con... de cuando tú redactas un pliego de condiciones, que entre también todo en eso. Cómo es el servicio, a qué personas atendemos, qué necesidades hay, porque es lo fundamental, o sea, es que al final... que se escuchen a los profesionales lo que se ve en cada domicilio, porque no todas las casas son iguales y llegamos a toda la población, a las que afortunadamente pueden ir al cine, pueden salir, las podemos acompañar, y a los que por desgracia a lo mejor están en su casa todo el día y la única cara que ven son las nuestras. Entonces por eso tienen que los pliegos tienen que ser realistas con la situación que se vive, y por eso es tan importante que nos escuchen a las que estamos allí, para que sea real y para que sea efectivo. Y a ver si llegan pronto a un acuerdo y se arreglan las cosas. Me han contado que has participado como cocinando con un cocinero y ha salido tu receta en un libro. Sí.
Fíjate, eso hace años yo creo que era tenemos- imposible. Toñi, Sí, también. yo también con Juan Pozuelo Tenemos un hice vídeo una que dura comida una hora. muy bien. Fíjate. Está bien. Pues Fuimos estamos a- haciendo experiencias que nunca habíamos Fuimos a tenido. donde fuimos, a las tablas, ¿no? Sí, Yo nos creo que llevaron Navarro. ellas. La soledad no deseada en muchos ámbitos se ha catalogado como una de las grandes epidemias, una gran epidemia del siglo XXI, ¿no? Entonces, en función de eso debemos actuar. Tenemos países en nuestro entorno que tienen ministerios específicos de soledad para no combatir la soledad no deseada. Desde luego la ayuda a domicilio no es el único, pero desde luego es un actor principal en combatir, en detectar, en prevenir, no solo en, Es que no en es solo interactuar cuando... acompañar, es prevenir. La prevención es Es muy importante. brutal, Sí. la que se hace desde Sí. la ayuda a domicilio. Simplemente yendo un día a una casa 2 horas, detectas muchísimas cosas y se pueden parar tantas situaciones y ya no solo de deterioro cognitivo, de maltrato, de abandono, Sí, sí, de sí. muchísimas cosas. Cristina. Y Pues yo creo que por algún eso hijo que no se trata, creo trata que bien no a se su ve el madre, potencial cualquiera que de tiene ellos, este servicio, por eso pueden estamos dar reiterándolo de y verdad que estamos está muy bien. tocando todas las puertas que podemos tocar para que nos escuchen. Es que un deterioro a lo mejor es más sencillo a veces de ver por un vecino, por un familiar, pero un maltrato no. Y se ve también con la ayuda a domicilio. Sí, sí. Es Sí, muy importante. todo. Yo lo que dices, llevo con la Cristina, ¿eh? ayuda a domicilio 22 años. Y los que te quedan. No creo que me queden muchos ya. Bueno, oye, Bueno, Otros eso no se 22. sabe. Llevo Yo- desde el 90, desde el 2000. Llevo Sí, con normal. ellos. Yo llevo desde desde el 2017. Estaba 2017. Mafe, Llevo ya estaba con luego ellos, con vosotros. Ule o algo. Eulen. Eulen. Y encantada, la verdad. Sí, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a ir terminando. Yo estoy aquí súper a gusto con todos vosotros. Sí que me gustaría que dijerais cada uno algo para finalizar, algo cortito, que queráis dar un mensaje, que queráis decir unas últimas palabras para que quede todo esto más claro y para que yo creo que ha quedado bastante claro todas las posturas. Además, creo que hay conexión entre ellas. Vemos lo importante que es por parte de los trabajadores, lo importante que es y queda claro la profesionalidad que tenéis y queda claro lo que reivindicáis, aparte de salario, pero también esa profesionalidad y eso que os tengan en cuenta. Queda claro también por parte de las usuarias, por supuesto, que esto es vital para Es ellas. esencial es este esencial. trabajo que llevan ellas. Por parte de la empresa, yo creo que también queda claro que estáis totalmente a favor de que todo esto mejore y de que, lógicamente, las empresas no pierdan. Y para eso la administración tiene que ir cambiando un poco todo lo que está haciendo en este tema. Y creo que para una patronal como ASADE, pues la labor que hacéis también, porque tenéis un montón de empresas que están adheridas a ASADE, ¿no? Sí, efectivamente, en ASADE a día de hoy tenemos la suerte de poder converger más de lo que es el 60% del sector de la ayuda a domicilio a nivel estatal, con lo cual efectivamente pues tenemos esa voz, se nos permite esa voz en un sector que desde luego está en crecimiento, va a seguir creciendo y cada día presta una labor muy importante en la sociedad, que la hacemos 365 días al año, es imprescindible. Pues alguna cosa para terminar. Yo no Agustín. quiero reiterar, simplemente quiero agradecer realmente esta posibilidad que nos dais para poder hablar sobre temas importantes, sobre el cuidado de las personas mayores. Lo decía antes, creo que hay que poner en valor lo que se hace de los profesionales. Este sector es un sector donde se cuida a las personas, tiene un gran valor, es algo positivo y por tanto hay que ponerle en el lugar el que se merece y no perjudicarlo con elementos o visiones que no son verdad. Entonces yo agradezco el ámbito que nos das, ¿no?, para poderlo haber expuesto. Gracias a ti por estar. Pues Toñi. nada, que yo veo que tienen un trabajo muy digno, pero que también tienen que ganar un jornal digno. Antonia, ¿alguna cosa que quieras resaltar? Bueno, pues que esto sirva para algo, para que les mejoren las condiciones, Claro que es que lo que sí, necesitan. que se lo Cristina. merecen. Pues es que yo creo que ya lo han dicho, bueno, yo me quedo que encima lo han dicho las usuarias, que son las que nos conocen, las que nos ven a diario. Al final, para cuidarnos tienen que cuidar a nosotros también y es lo que pedimos.
Pues nada, muchas gracias a todos. Espero que todo esto que hemos hablado pues que sirva para, por lo menos para esa información que queremos dar a las personas que puedan ver el programa. Y bueno, pues esperemos que a ver si nos vemos dentro de un tiempo y estamos todos contentos. Eso sería lo ideal, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos. Voces en Conexión. Hasta la próxima. Pues gracias a vosotros también por invitarnos a contaros nuestra experiencia. Eso es. Con su...